Hola, 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 ¿qué tal mis amigos? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en la sección Pregúntale al pastor, la sección que te responde las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No existe peor pregunta que la que no se hace. Y en esta ocasión daré respuesta a una de tantas preguntas que me hizo una pareja muy amada en una cena que nos invitó anoche. Y me dijo, ¿por qué razón, si la Pascua judía, el Pesaj y la Semana Santa de la Pasión y Muerte y Resurrección de Jesucristo son vinculadas en la misma Pascua judía? La pregunta que me hizo fue, pastor, ¿por qué no coincide la Semana Santa con la Pascua judía? Muy bien, en esta ocasión nos reservamos el nombre, espero su comprensión. Pues muy bien, vamos a darle respuesta a este amado amigo y hermano que me hizo en la noche la siguiente pregunta. ¿Cómo se determina la fecha de la Semana Santa? Bueno, hoy vamos a darle respuesta a esta pregunta. Yo pienso y creo que esta pregunta es muy importante como todas, pero en especial, ya que la relación entre la Semana Santa y la Pascua judía, en cierta manera, son en distintas fechas. Y la razón, esto implica tanto la historia eclesiástica como la misma interpretación teológica. Por ello, voy a ofrecer una explicación con relación a la pregunta que nos hizo nuestro amado amigo. La pregunta que me hizo fue la siguiente: ¿por qué no coincide la Semana Santa con la Pascua judía? Y yo agregaría la segunda pregunta para contemplar o para completar la pregunta en sí: ¿y cómo es que se determinó la fecha de la Semana Santa? Muy bien, como introducción diré lo siguiente. Los 4 evangelios dejan claro que Jesús fue crucificado y coinciden con la Pascua judía en Mateo 26 del 17 al 19, no lo voy a leer por obvias razones, Marcos 14 del 12 al 16, Lucas 22 del 7 al 15, Juan del 18 al 28, versículo 39 y Juan 19, 14. Los 4 evangelios también aclaran que Jesús resucitó de entre los muertos 3 días después, el primer día de la semana, en Mateo 28:1, en Marcos 16:2 y 9, Lucas 24:1, Juan 20, el 1 y el 19. Entonces, podemos decir que desde el punto de vista bíblico, la resurrección de Cristo debería de celebrarse el primer domingo después de la Pascua judía. Sin embargo, no es así. La Semana Santa se celebra el primer domingo después de la primera luna llena, después del equinoccio de primavera. Este método para determinar la fecha de la Semana Santa con frecuencia hace que ésta se celebre antes de la Pascua o se traslade a una fecha lejana de la Pascua judía. La Semana Santa entonces se puede celebrar perfectamente entre el 22 de marzo y el 25 de abril. Ahora veamos por qué razón es así. Bueno, el origen y significado de las celebraciones, tanto de la Pascua judía y la Semana Santa, es la siguiente. La Pascua judía se celebra para conmemorar el éxodo de los israelitas de Egipto, como lo narra el libro de Éxodo. La Pascua judía, el llamado Pesaj, se fija según el calendario hebreo, el calendario lunar, y comienza el 14 de Nisan, que generalmente cae en marzo o en abril. Eso es en cuanto a la Pascua judía. En cuanto a la Semana Santa, a la que conocemos como Semana Santa, se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.
Los eventos de la Semana Santa, incluida la crucifixión y resurrección de Jesús, ocurrieron durante la Pascua judía, lo que inicialmente vincula ambas celebraciones. Pero hubo alguien que determinó que la fecha de la Semana Santa no sería a la par de la Pascua judía. Y eso sucedió en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, y para unificar la celebración de la Pascua, la resurrección de Jesús, entre el cristianismo y evitar la dependencia del calendario judío, el concilio de ese entonces en Nicea estableció que la Pascua cristiana se celebraría el primer domingo después de la luna llena, que siguiera el equinoccio de primavera el 21 de marzo. Esto iba a asegurar que la Pascua cristiana siempre iba a caer entre el 22 de marzo y el 25 de abril, como ya lo había mencionado. Ahora, ¿por qué hubo esa divergencia en la fecha? Bueno, porque los calendarios son diferentes. Mientras la Pascua judía se sigue en el calendario hebreo, y el calendario hebreo es lunar, la determinación de la Semana Santa cristiana se basa en el cálculo que intenta armonizar el ciclo lunar con el calendario solar. Te recuerdo que el calendario es gregoriano en la mayoría del mundo occidental. Ahora, independientemente de las fechas, la decisión del Concilio de Nicea buscaba establecer una forma independiente de calcular la Pascua cristiana, separándola de tal manera de la Pascua judía y cualquier variación de observancia judía para que no se dependiera del calendario hebreo. Esto fue en parte para desvincular la celebración cristiana de las fluctuaciones del calendario judío y establecer una fecha uniforme para toda la cristiandad. Ahora, la base bíblica y teológica, aunque el cálculo específico de la fecha de la Semana Santa no se encuentra directamente en la Biblia, y en eso hay que aclararlo y subrayarlo, su observancia se basa en eventos bíblicos registrados en los evangelios, como ya lo mencioné en la introducción, sobre la muerte y resurrección de Jesús durante la Pascua judía. La intención detrás de establecer una fecha específica para la Semana Santa fue mantener la celebración centrada en Cristo y accesible a todos los cristianos, reflejando de esa manera la universalidad del mensaje de la resurrección. Entonces, podemos decir que nunca van a coincidir la Pascua judía, la Pesat, con la Semana Santa, por lo que ya mencioné. Y podemos llegar a la primera conclusión. Podemos decir entonces enfáticamente que la Biblia no enseña a los cristianos a apartar un día para celebrar la resurrección de Cristo. Sin embargo, vale la pena celebrar la resurrección, como dice 1 Corintios en el capítulo 15, en los primeros versículos, que de eso, si no hubiera celebración, vana sería nuestra fe. Entonces, por eso creo que es muy importante. Por lo tanto, la celebración de la resurrección de Cristo es una cuestión de la libertad cristiana. Los cristianos, cada cristiano, cada denominación, son libres de celebrar el día de la resurrección de Cristo o de no celebrarlo. Eso no nos hace más espirituales o menos espirituales. Y como se trata de una cuestión de libertad cristiana y no de un mandato bíblico, parecería que también hay libertad en cuanto a la fecha exacta de la celebración de la resurrección de Cristo. Si algunos quieren celebrar la semana o el domingo de resurrección, que cae el domingo de Semana Santa, o que cae del primer día de la semana después de la Pascua judía, pues también tiene esa libertad. Cada quien elija
si es que quieres celebrar. Y como ocurre en la Navidad, la fecha exacta no importa. Lo importante es el hecho de que Cristo resucitó y está sentado a la diestra del Padre, y esa es la victoria. Los cristianos tenemos la libertad para seguir el sistema tradicional, como lo hacen en la fecha de Semana Santa, o celebrar el primer domingo después de la primera Pascua judía de cada año. Pues esa es mi respuesta. Entonces, no es un mandato, solamente en la Biblia tenemos dos mandatos, dos órdenes específicas. La primera es después de recibir a Jesús, se nos ordena ir a las aguas, bajar. Ese es el primer mandato y orden directa de Jesucristo para todos los cristianos. Si tú no has bajado a las aguas y ya eres cristiano, pues deberías bajar a las aguas. Y el segundo mandato, porque es una orden directa de Jesús, es la celebración de la Cena del Señor. La mayoría de las iglesias evangélicas, bíblicas, celebran la Cena del Señor, algunos a los 8 días, a los 15 días, al mes, otros pues lo celebran una vez al año, lo que sea, pero hay que celebrarlo porque es un mandato del Señor. Yo los invito, en el caso del Centro Cristiano Córdoba, a que este domingo están invitados a celebrar la Santa Cena y celebremos la victoria de Jesús sobre la muerte. Pues esa es mi respuesta. Dios les bendiga muchísimo. Te invito a que visites nuestro canal Centro Cristiano Córdoba, que nos visites, que nos regales un like, para que la gente siga recibiendo de tal manera más gente y de esa manera sigamos extendiendo el Evangelio. Te invito, ¿verdad? Y te recuerdo que no hay peor pregunta que la que no se hace. Nos vemos en la próxima entrega. Bendiciones.